Buen día, jóvenes. En esta presentación vamos a tratar el tema mecanismos de transporte de contaminantes en suelo y aire. Dentro de los temas a tratar se incluyen intercambio de compuestos químicos contaminantes en la interfase suelo-agua, agua-suelo, interfase suelo-aire, aire-suelo y las leyes aplicables a cada uno de estos casos. Dentro de los mecanismos aplicables a la interfase suelo-agua, agua-suelo, tenemos inicialmente lo que es el mecanismo de difusión. Recordemos que ya previamente hablábamos sobre este mecanismo, dentro de que se incluye el movimiento de sustancias desde alta concentración a baja concentración, y esto es debido a un gradiente de concentración, valga la redundancia. Normalmente este proceso de difusión, como ya había mencionado en algunas ocasiones, se lleva a cabo en todos las interfaces agua-aire, aire-suelo, suelo-agua, suelo-aire. En todas las interfaces se lleva a cabo este fenómeno de difusión. Tanto en gases como líquidos como sólidos, por supuesto. Y pues en esta interfase que estamos viendo suelo-agua, pues por supuesto también se lleva a cabo principalmente a través de lo que es el proceso, por ejemplo, de escorrentía, las infiltraciones que se dan en el suelo, que hacen que se lleve a cabo este mecanismo de difusión. Normalmente podríamos decir que la difusión es uno de los mecanismos más importantes en cuanto a transporte de contaminantes estamos hablando, tanto contaminantes como nutrientes en el suelo. También tenemos el proceso de advección, que junto con la difusión es uno de los principales mecanismos, y la advección normalmente se lleva a cabo en la interfaz suelo-agua cuando hay movimiento de un fluido, movimiento convectivo. Entonces, en este caso, movimiento de fluido, estamos hablando de ya sea movimiento de líquidos, agua, algún solvente a través de las porosidades del suelo, e incluso también estamos haciendo referencia al mismo movimiento de gases a través de las porosidades del suelo. Recordemos que el suelo también puede absorber gases como es el dióxido de carbono, incluso u otros gases pueden interaccionar con el suelo, sobre todo con la parte superficial. ¿Sí? Cuando hablamos de advección, una de las ecuaciones que se nos viene a la mente en este caso es que el flujo molar J va a ser igual a la concentración por la velocidad que lleve el fluido, como estamos viendo en la diapositiva. Normalmente, ya sea el líquido o cualquier fluido que esté, ya sea gas o líquido, vapor, puede transportar cualquier sustancia a través de las porosidades del suelo. Entonces aquí incluimos tanto nutrientes, como estaba mencionando, como cualquier otro tipo de sustancia que se pueda disolver en el fluido y ser transportada a partir del movimiento de este. Si consideramos las diferencias que hay entre difusión y advección, tendremos que mencionar que la difusión es netamente debido al movimiento molecular de la sustancia, mientras que la advección debido al arrastre molecular. Otro de los mecanismos que tenemos en esta interfaz es la ley de Darcy, bueno, no tanto como mecanismo, sino ley aplicable, que sería la ley de Darcy. La ley de Darcy describe el flujo a través del agua a través del suelo. Normalmente este establece que el flujo de agua es proporcional al gradiente de carga hidráulica y a la permeabilidad. De hecho, pues acá en la parte derecha de la diapositiva estamos viendo la ecuación. Caudal igual a conductividad hidráulica por gradiente hidráulico por el área transversal del flujo. Tenemos que obviamente una de las principales propiedades cuando hablando de transporte de contaminantes en el suelo es la permeabilidad. De hecho, pues más adelante vamos a ver algunos ejercicios en los que se incluye este parámetro, ¿sí? Es muy importante entender entonces cómo el agua o cualquier sustancia líquida se puede mover a través de esas porosidades del suelo, y por supuesto esto puede depender de todas las propiedades que mencionamos previamente en la anterior presentación, la anterior clase, en donde veíamos que hay tanto propiedades físicas como químicas que pueden alterar el transporte de los contaminantes en el medio sólido, en el suelo, ¿sí? De hecho, otro de los mecanismos importantes que tenemos es la absorción y desorción de contaminantes o de nutrientes. La absorción y desorción se da a través de las porosidades del suelo. Entonces la sustancia se puede
absorber en la superficie de las partículas de suelo o incluso desorberse dependiendo de las condiciones de temperatura, presión que tengamos, ¿sí? Y dependiendo pues también la característica del contaminante. Entonces, obviamente estos van a hacer respuesta de los cambios a las condiciones del medio ambiente, entonces puede ser a través de los cambios de temperatura a lo largo del día, las condiciones a través del día, que pueden afectar pues por supuesto la liberación de dichas sustancias. Obviamente, tanto la absorción como desorción puede influir significativamente en la forma como se vaya a retener el contaminante en el suelo. Por ejemplo, una sustancia que tenga alta capacidad para absorción en suelo va a tender a quedarse retenida y no va a fluir con facilidad. ¿Sí? Obviamente aquí también tenemos que tener en cuenta el movimiento que lleve el fluido, que lleve el agua, por ejemplo, en el caso de que consideramos que el contaminante se arrastra en escorrentía. Por eso pues tenemos que tener en cuenta los mecanismos previamente mencionados, que fueron la difusión, la convección o la advección, que son sumamente importantes para que se lleve a cabo tanto el transporte a través de la porosidad del suelo, a través de la permeabilidad del suelo, y por supuesto la absorción y desorción de los contaminantes. Otro factor importante es la precipitación y disolución en el suelo. Entonces vamos a tener que muchas de las sustancias son arrastradas por el efecto de la precipitación, de la lluvia que cae al suelo. Entonces esto es lo que hace que obviamente se liberen lo que son las escorrentías y cambian incluso las condiciones químicas que hay en el suelo. El hecho de que caiga, por ejemplo, más humedad, caiga más lluvia al suelo, hace que se modifique, por ejemplo, el pH, la misma concentración del contaminante es que se va difundiendo a través de la porosidad del suelo. Obviamente vamos a tener que esa precipitación va a ayudar en la disolución del contaminante, entonces se va disminuyendo su concentración a medida de que vaya habiendo más humedad, de que vaya generando más arrastre a lo largo de la porosidad del suelo. Y por supuesto esa precipitación afecta la movilidad y disponibilidad de la sustancia, ya sean nutrientes del suelo o contaminantes en la superficie del suelo. Entonces estos se van infiltrando a través de las porosidades de estos, a través de las diferentes capas y horizontes que conforman el suelo. Vemos que otro mecanismo también bastante relacionado a la precipitación y la disolución es el intercambio iónico. De hecho, está muy relacionado a lo que es precipitación y disolución, porque dependiendo de la humedad también se va a generar un arrastre a través de las cavidades del suelo. Y este intercambio iónico también se va a ver afectado por la dilución, porque pues va a disminuir, digamos, la cantidad de iones o aniones que van a estar disponibles para absorción e interacción directamente con el suelo. Entonces vamos a tener que ese intercambio iónico pues también juega un papel muy importante a través de ese intercambio de contaminantes, ese movimiento de contaminantes, ya que por ejemplo sabemos que si el suelo está cargado negativamente va a atraer de forma electrostática iones que sean con carga positiva, entonces van a tender a atraerse, pero si son de un mismo signo pues van a tender a generar un tipo de repelencia, de separarse, ¿sí? Entonces obviamente esto afecta también en la retención y igualmente también en los procesos de absorción y desorción que previamente había mencionado. Entonces vamos a tener que inicialmente vamos a tener la difusión molecular, que como les dije es uno de los principales mecanismos. Y recordemos que en la difusión se va a transportar la sustancia o el contaminante de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. También vamos a tener la dispersión, que también ocurre de la mano, puede ser una dispersión de tipo mecánica relacionada, por ejemplo, a la ley de Darcy, a la permeabilidad que tenga el suelo, al proceso de absorción o desorción que ocurre en este, y vamos a tener la advección del contaminante, que está directamente ligada por la cantidad de fluido de arrastre, por la velocidad que éste lleve. Entonces, dependiendo la velocidad, por ejemplo, de la escorrentía, esto va a influir en la velocidad del transporte del contaminante, en la infiltración que se tenga a través del suelo. Igual también en eso afecta las condiciones ambientales, temperatura, presión, los cambios que se dan durante el día, como lo he mencionado. Vemos también que la textura, las características físicas del suelo, pues obviamente también afectan en los caminos, la trayectoria que siga el contaminante. En el caso de la atracción o el intercambio iónico y
catiónico que, como mencioné en la anterior diapositiva, también se ve afectado por estos procesos. Entonces vamos a ver ya sea proceso de atracción o proceso de cohesión, dependiendo las cargas que tengamos en la superficie del sólido o del suelo y los contaminantes, nutrientes o iones que están libres allí y que estén interaccionando con el suelo. Entonces, digamos, cuando se genera el proceso de precipitación, las escorrentías, estas pueden tener diferentes barreras físicas o químicas que puedan generar o obstruir el movimiento de los contaminantes. Entonces, ya sea que estos se queden absorbidos en la superficie de la porosidad del suelo o estos puedan pasar casi de largo como una especie de lavado o incluso poder liberarse otras sustancias. Por ejemplo, se pueden quedar algunas adheridas en la superficie del sólido y dependiendo qué tanto tan fácil sea para lixiviar, pues se liberan otras sustancias que van a seguir su camino a través de las cavidades del suelo. Entonces también obviamente va a depender de la solubilidad que tenga el contaminante, la sustancia que se esté transportando y este obviamente pues dependiendo de este factor pues empieza a movilizarse a lo largo de los diferentes horizontes del suelo, sobre todo en los primeros horizontes. De esta manera, los mecanismos de advección, dispersión y difusión van a interrelacionarse entre sí y prácticamente podríamos decir que en la vida real, en un ambiente natural, pues obviamente estos fenómenos casi que ocurren de forma simultánea. Entonces, estos fenómenos van a conducir al movimiento de las diferentes sustancias a través del suelo, llevando incluso a través a llegar a través del suelo y llegar a aguas subterráneas, como vemos en la imagen. Entonces, a través de la infiltración, pasando los diferentes caminos, diferentes trayectorias que puede seguir a través del suelo, por ejemplo, con mecanismos de torsión, con mecanismos de dispersión, como ya veníamos mencionando, se da el transporte de los contaminantes a través del medio poroso y pues obviamente va a depender también de la velocidad de filtración, de la velocidad que traiga el fluido, que sería pues el mismo proceso de advección que ya veníamos mencionando. Siempre tener en cuenta que el transporte de contaminantes va a ir de mayor concentración a menor concentración, que es lo que principalmente o generalmente se lleva a cabo en el proceso de difusión. Recordemos algo que nunca deben olvidar. Entonces, a través de estos tres mecanismos, pues el contaminante se va a trasladar y va a poder ingresar a través de las porosidades del suelo, nuevamente insisto, y puede llegar incluso a aguas subterráneas. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la biodegradación. ¿Sí? Recordemos que una de las partes que conforma el suelo son los microorganismos, la biota, la fauna que está allí. Y esos microorganismos también, hay algunos que son, digamos, que actúan de forma negativa, pero hay unos que actúan de forma positiva. Incluso algunos de ellos pueden tomar los contaminantes como alimentos. ¿Sí? Entonces tenemos que la actividad microbiana en la interfase suelo-agua puede degradar muchas de las sustancias orgánicas, lo que pues obviamente influye en el transporte y en el destino de los contaminantes. Entonces, muchos de esos microorganismos que biodegradan los contaminantes lo que hacen es que reciben, digamos, como parte de su alimento, parte de su mecanismo, metabolismo, reciben el contaminante, lo procesan por medio de su proceso metabólico y posteriormente van a volver esa molécula que inicialmente era contaminante en una menos contaminante a través de su proceso biológico, ¿sí? Entonces se supone pues que ya al final la sustancia que va a salir va a ser una sustancia más soluble en agua porque siempre va a tender si son cadenas carbonadas, cadenas por ejemplo aromáticas, va a tender a descomponerse en esas cadenas, obviamente dependiendo de las características estructurales de la molécula, pues va a ser más difícil esa biodegradación del contaminante. Entonces vemos que a través, digamos, del transporte que ya previamente habíamos mencionado, difusión, dispersión, transporte advectivo, se va a movilizar las partículas de contaminante y estos se van a adherir al suelo. Obviamente en el intermedio, en las cavidades del suelo también tenemos los microorganismos que se encargan en este caso de metabolizar las diferentes sustancias, ¿sí? Obviamente no todos los microorganismos son biodegradadores, ¿sí?
algunos pues como fuente de alimento pues no necesariamente utilice lo que son los contaminantes, incluso para algunos se genera toxicidad pues al absorber a los contaminantes, ¿sí? Obviamente va a depender de la especificidad que tenga cada microorganismo, de su fuente de alimento principal, y pues dependiendo de esto pues va a mejorarse la biodegradation, o incluso en algunos casos, como lo mencioné, no necesariamente se vaya a dar. Otro de los mecanismos que se lleva a cabo en la interfase suelo-agua es el transporte de partículas en suspensión. Normalmente, a través de procesos de erosión, las partículas se van liberando, digamos, de las orillas de los lagos, ríos, e incluso estas pueden venir a través de las escorrentías y se pueden arrastrar en el agua. Entonces, una vez estas son transportadas en el agua, puede liberar los contaminantes que traen adheridos y de esta forma pues contaminar las fuentes de agua. También podemos tener este proceso en el transporte de contaminantes a través de los diferentes horizontes del suelo y que pueden llegar posteriormente a las aguas subterráneas. Allí también se puede dar la liberación de los contaminantes, por ejemplo, de los que son fácilmente lixiviables, y pues estos van a parar incluso a los sedimentos que se encuentran allí. Vamos a tener también dentro pues, de la fuente de agua, vamos a encontrar lo que es el proceso de flotación, que son las partículas que están en la parte superficial, partículas en suspensión e incluso partículas que van a sedimentar, ya dependiendo pues el tamaño de estas. Entre más grandes sean, obviamente por gravedad, van a tender a sedimentarse más rápidamente. También vamos a tener procesos de resuspensión, dependiendo por si hay movimiento de la parte del fondo de la fuente de agua. Entonces también vamos a tener procesos de resuspensión, ya sea por ejemplo por los animales que habitan allí. Entonces tenemos resuspensión. De igual forma también se lleva a cabo proceso de difusión, advección y dispersión, y el mismo proceso de deposición, como ya previamente habíamos mencionado para el caso de las aguas subterráneas. También vamos a tener otro mecanismo que actúa de forma simultánea, que es la convección térmica. Recordemos que la convección térmica afecta lo que es el proceso convectivo, y el proceso convectivo va a depender de los cambios en la temperatura a través en la fuente de agua, donde vamos a tener que cuando aumenta la temperatura disminuye la densidad, y esto hace que el contaminante o la sustancia que con menos densidad suba, y las más digamos frías tienden a bajar, y se genera una especie de recirculación de las sustancias en la fuente de agua, ya sea río, lago, agua subterránea. Entonces, a través de esos mismos cambios térmicos vamos a tener que se va a generar el transporte de las sustancias. Recordemos que uno de los mecanismos que ya previamente habíamos mencionado para el caso del agua es la convección, que va de la mano con el proceso de advección también. Entonces, obviamente los cambios de temperatura van a ser fundamentales también en la recirculación de los contaminantes. Otro mecanismo y factor que puede modificar la forma de transporte de los contaminantes es el efecto de la textura del suelo. Recordamos que la textura del suelo incluye el porcentaje de arena, limo y arcilla que conforma el suelo, y este va a variar dependiendo el horizonte que conforma el suelo, dependiendo pues las mismas características de su formación. Entonces, según esos porcentajes, vamos a tener valores de retención diferentes, y por supuesto esto va a afectar el transporte de los contaminantes, ¿sí? Porque pues entre más humedad pues tienda a retener el suelo, va a indicar que va a generar un proceso de retardo de absorción en las capas del suelo, y entre menos pues va a tender a generarse como una especie de lavado. ¿Sí? Entonces, por supuesto, el efecto de la textura, el tamaño de la porosidad del suelo, el tamaño de la partícula, va a afectar la forma en que se lleva a cabo el transporte de los contaminantes, que incluso pueden llegar hasta los acuíferos, como había mencionado previamente. Y pues por supuesto la otra propiedad importante que ya hemos venido hablando es la permeabilidad y el transporte que se da a través de mecanismos hidráulicos con la ley de Darcy, como ya habíamos mencionado también previamente.
Entonces, vamos a tener en simultáneo mecanismos de degradación por organismo, absorciones en superficies sólidas o formación de coloides, y vamos a tener también transporte a través de las porosidades del suelo, que por supuesto, como mencioné, va a depender dependiendo su composición y textura. En la imagen podemos ver entonces que llega el contaminante a la superficie del suelo y en este se llevan a cabo, como mencioné en la diapositiva anterior, la degradación por organismos presentes allí. Posteriormente se va a generar absorción en la superficie formándose coloides y el transporte a través de los espacios porosos del suelo, que por supuesto se va a ver afectado por la permeabilidad, como ya mencioné, y la composición. Entonces vemos que suelos arenosos o francoarenosos va a tener mayor cantidad de macroporos, lo que va a implicar una mayor conductividad hidráulica, una menor permanencia de contaminantes y un mayor riesgo de llegar incluso a las aguas subterráneas. En el caso de los suelos arcillosos y francoarcillosos y con altos contenidos de materia orgánica, vamos a tener que entre mayor sea la cantidad de materia orgánica, porcentaje de materia orgánica, vamos a tener menor conductividad, vamos a aumentar la retención de los contaminantes en los coloides y por supuesto esto va a generar afectaciones en el transporte de los contaminantes. Entonces vamos a tener que en los suelos arenosos o francoarenosos, como estaba mencionando, tenemos mayor cantidad de macroporos, texturas más de tamaño más grueso. Esto por supuesto va a aumentar la conductividad hidráulica del agua y los solutos, permitiendo menor tiempo de permanencia de los contaminantes, pero esto hace que por supuesto pueda pasar incluso a las aguas subterráneas o niveles freáticos, teniendo en cuenta pues que no se mantiene, digamos, absorbido el contaminante, sino que pasa prácticamente de largo, ¿sí? Entonces hay más probabilidad de que pueda llegar a las aguas subterráneas. Tenemos el caso de los suelos arcillosos y francoarcillosos, que los contaminantes pueden quedar retenidos debido a la tensión ejercida por la superficie de los coloides. Por tanto, se va a generar sobre todo efecto a nivel de los horizontes superficiales del suelo, a nivel de las raíces, las plantas, la biota que habita allí, pudiendo generar problemas de toxicidad o de acumulación de contaminantes, ya sea en los seres vivos que están allí o en las plantas, y posteriormente pues pasarse a través de la cadena trófica. Vamos a tener entonces que no hay paso de contaminantes a los mantos acuíferos del suelo. Entonces, cuando los suelos son preferiblemente arcillosos y francoarcillosos, pues va a tender a quedarse adherido en la parte más superficial del suelo, por lo tanto, difícilmente va a llegar a aguas superficiales el contaminante. Obviamente esto depende de muchas características, como es el tipo de contaminante, el tipo de suelo, que ya hemos venido mencionando esto. Cuando hablamos de la conductividad hidráulica del suelo, entonces como ya hemos venido hablando sobre mecanismos de tipo hidráulico, entonces vamos a tener que una conductividad hidráulica es muy alta en el suelo cuando es mayor a 36. Alta entre 3.6 y 36 centímetros por hora a la menos 1, moderadamente alta entre 0.36 y 3.6, moderadamente baja entre 0.036 y 0.36, baja entre 0.0036 y 0.036 y muy baja cuando es menor a 0.036. Dependiendo de la solubilidad del contaminante en el agua también, pues obviamente va a depender la movilidad a lo largo de las interfaces del suelo. Entonces vamos a tener que la cantidad de compuesto que pueda disolverse en el agua, dependiendo de esa cantidad, va a depender la cantidad también que se vaya a transportar o la disponibilidad que pueda generarse para el transporte de estos en la fase líquida. Entonces, por supuesto, la solubilidad se ve influenciada por el tamaño de la molécula y su polaridad. Entonces vamos a tener que a mayor solubilidad del contaminante en el agua, vamos a tener que mayor será su movilidad en las porosidades del suelo. Entonces obviamente eso es algo que no conviene cuando estamos hablando de un contaminante, porque este puede ser más soluble en el suelo e incluso quedarse adherido o llegar a las aguas subterráneas.
Dentro de la clasificación de movilidad de contaminantes, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas, tenemos el coeficiente carbono orgánico. Normalmente este coeficiente se utiliza para determinar qué tan fácil es el hecho de que se transporte un contaminante o una sustancia a través del suelo. Entonces, de hecho, el parámetro de carbono orgánico se relaciona con el factor de retardo, el tiempo que se va a quedar retenido y puede afectar el movimiento de la sustancia a lo largo del suelo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que dependiendo el tamaño del valor del coeficiente de carbono orgánico, tenemos, por ejemplo, que se relaciona por el logaritmo del coeficiente carbono orgánico. Si es menor a 1, entonces vamos a tener que es una especie sumamente móvil. Si es entre 1 y 2, va a ser una especie móvil. Si va a ser entre 2 y 3, moderadamente móvil. Entre 3 y 4, ligeramente móvil. De 4 a 5, escasamente móvil, y mayor a 5 no es móvil, es decir, que se va a poder retener con mayor facilidad en el suelo, va a quedar absorbida, va a tender a quedarse adherida a los coloides, formarse coloides, quedarse adherida en esto, quedarse adherida en la porosidad del suelo, y por tanto, entre mayor valor de coeficiente carbono orgánico, pues va a tener a absorberse más esta sustancia. Entonces, esto puede implicar dos cosas: que tenga más tiempo para que la sustancia genere, por ejemplo, afectación en la biota, o si son valores menores, por ejemplo, del coeficiente, entonces vamos a tener que la sustancia se mueve libremente a lo largo de las diferentes horizontes del suelo y puede llegar a las aguas subterráneas. Entonces, pues prácticamente de cualquiera de las dos formas, pues genera afectación, ya sea a nivel superficial de las capas superficiales o a nivel de capas subterráneas. Obviamente, pues dependiendo de esto es la movilidad de la sustancia. Bueno, en esta diapositiva vemos las características de movilidad de algunos de los agroquímicos en el suelo. Entonces vemos que todos pues tienen altas valores del logaritmo del coeficiente carbono orgánico, lo que implica que la mayoría de estos van a tender a quedarse retenidos en la parte superficial del suelo, dependiendo pues obviamente de las características de este. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el argin es ligeramente móvil. Tenemos, por ejemplo, el DDT, que no es móvil, que de hecho es uno de los pesticidas, de los agroquímicos considerados de mayor toxicidad, es uno de los que más se ha estudiado y más se le han implicado efectos. Entonces, obviamente, dependiendo de su movilidad, pues va a afectar ya sea a nivel superficial o incluso a nivel subterráneo. Vamos a tener que va a ser más alta la solubilidad en los suelos de textura gruesas y bajos contenidos de materia orgánica. Esto también puede posibilitar el hecho de que ocurra biodegradación de este tipo de sustancias, ¿sí? Pues obviamente eso va a depender que se involucren factores, por ejemplo, como es la presencia de enzimas que promuevan este proceso de biodegradación, y pues de las condiciones de temperatura, presión, nutrientes adecuadas para que se lleve a cabo la biodegradación. También tenemos que va a haber mayor posibilidad de que los contaminantes alcancen los mantos acuíferos subterráneos. Esto obviamente en el caso de que haya una menor retención, estos van a poder pasarse. Esto también depende mucho de qué tan lixiviables, tanto se puedan liberar estos contaminantes ante el efecto, por ejemplo, de escorrentías, de aguas que generen el movimiento de estos. Entonces, otros factores importantes es la tasa de lixiviación. Entonces ya vimos que depende de las características del suelo, dependiendo de las características del contaminante, pero también tenemos las tasas de lixiviación. Entonces, dependiendo de esto, entonces obviamente se va a afectar también el movimiento de los contaminantes. Entonces va a estar relacionado a la cantidad de agua presente, es decir, a la cantidad de, se me olvida en este momento la palabra,
bueno, a la lluvia, la precipitación que llegue al suelo, dependiendo de esto, pues va a haber mayor cantidad de agua presente y esto por supuesto va a promover más fácil el movimiento de los contaminantes. Entonces se va a generar más filtración y esto va a ayudar a que se liberen los contaminantes que han sido previamente absorbidos o retenidos en el suelo. Entonces también esto va a depender del tipo de arcillas, si los suelos son orgánicos, la textura, el tamaño, la densidad real o aparente que tenga el suelo y de las diferentes propiedades químicas como la estructura, la reactividad, la capacidad de intercambio iónico, pH, conductividad, etcétera. ¿Sí? Entonces obviamente todo esto afecta lo que es el proceso de lixiviación y pues también esto se ve directamente relacionado en el movimiento hacia los acuíferos. Dentro de la importancia de conocer la tasa de lixiviación tenemos que obviamente dependiendo de esta tasa vamos a determinar qué tan factible sea la contaminación de aguas subterráneas. Se puede afectar el movimiento desde o hacia regiones de bioactividad. Recordemos que pues en las capas superficiales va a haber más bioactividad y por lo tanto va a haber también más procesos de biodegradación. También tenemos que afecta el movimiento desde o hacia la superficie del suelo, afecta las tasas de evaporación, de arrastre del movimiento por erosión del viento o agua. Y también tenemos que dentro de los procesos que afectan entonces el transporte de contaminantes en suelo, tenemos lo que es la atenuación, que es la remoción irreversible de los contaminantes, en este caso ya sea por efecto de oxidorreducción, efectos ya a nivel químico, y retardo, esto se ve afectado sobre todo por o afecta la bioactividad porque el retardo va a implicar de que haya mayor absorción en las capas superficiales del suelo, vamos a tener mayores valores de carbono orgánico y por tanto va a haber más retención. Entonces un valor de retardo se relaciona con mayor demora en la movilidad del contaminante. Entonces ese retardo, factor de retardación, es como la demora de este. ¿Sí? Y la atenuación es como el suelo a través de sus mismos procesos biológicos intenta contrarrestar el hecho de que haya una sustancia extraña allí. Entonces como empieza a atenuar, a disminuir la concentración de ese contaminante. Obviamente tenemos que tener en cuenta que no podemos, digamos, estudiar de forma tan aislada cada una de las interfaces. Entonces, obviamente, hablábamos de lo que era la interfase suelo-agua, agua-suelo, lo que era la contaminación del agua previamente en el segundo corte y pues obviamente no podemos separarlo de lo que es la interfase suelo-aire, aire-suelo, porque pues directamente, digamos, todos están relacionados. De hecho, si vemos en esta primera imagen, para darle la apertura a lo que es la interfase suelo-aire, podemos ver que los contaminantes que están en la atmósfera pueden llegar obviamente al agua y al suelo, y estos pues también pueden transferirse a la atmósfera. Entonces vemos que ya habíamos mencionado incluso lo que es la evotranspiración, la volatilización, la generación de partículas a nivel atmosférico que también van a contaminar el suelo, la evaporación, volatilización, la misma reabsorción de los diferentes contaminantes que luego provienen desde la atmósfera. Vamos a tener que se van a dar procesos de precipitación de partículas al suelo y estos van a generar a través de procesos como es la lluvia, la escorrentía, van a liberar a través de lixiviación, de infiltración, las diferentes sustancias que conforman, por ejemplo en el caso del material particulado. También se va a dar el transporte de los contaminantes a través de las infiltraciones, a través de los diferentes mantos de acuíferos, a través de los diferentes horizontes del suelo. Vamos a tener precipitación, absorción tanto de sustancias líquidas como sustancias gaseosas por parte del suelo. En la interfase suelo-aire también es importante lo que es el mecanismo de difusión. Recordemos que ya había mencionado que de todos los mecanismos el que digamos mayor se da es lo que es la difusión. Obviamente en la interfase suelo-aire no nos quedamos atrás con la difusión gaseosa. Principalmente pues vamos a tener lo que es la ley de Fick,
entonces esta se va a aplicar a nivel de suelo-aire y a nivel de las otras interfaces que ya habíamos visto. Entonces la difusión me va a permitir, digamos, explicar cómo es que los gases se difunden a través del suelo, por ejemplo, y obviamente estos me van a dar lo que es el gradiente de concentración, el flujo molar de determinada concentración en un determinado tiempo. Entonces, entender cómo es el proceso de difusión, que pues ya sabemos que es de un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración, me va a indicar también comprender cómo es el proceso de transferencia, por ejemplo, del oxígeno, el dióxido de carbono a través del suelo. ¿Sí? Recordemos que el suelo tiene una parte que es líquida, otra parte que es sólida en la parte superficial, y dependiendo entonces de las características del suelo, etcétera, pueden haber también intercambio de gases, como lo vemos en esta primera imagen. Hay intercambio de oxígeno, intercambio de CO2, también a través de los mismos procesos biológicos y también a través del metabolismo, tanto de los microorganismos como de las plantas, pues se da la liberación y absorción de estos contaminantes, de estas sustancias gaseosas. También en la interfase suelo-aire también vamos a tener lo que es el proceso de absorción y desorción, pero pues esta vez la vamos a relacionar es en absorción de sustancias gaseosas y desorción de sustancias gaseosas, como lo veníamos mencionando con el caso del CO2, o liberación de otros gases, por ejemplo el amoníaco también, cuando hay procesos de descomposición también se puede desorber, también se puede liberar, ¿sí? Entonces también vamos a tener, por ejemplo, absorción de gases, absorción de partículas en el suelo y dependiendo pues de la interacción que éste tenga también con el agua, como ya habíamos mencionado en la sección anterior, entonces va a haber la disponibilidad o movilidad de determinadas sustancias a través de los diferentes horizontes del suelo. Dentro de los factores que pueden afectar la difusión de las partículas en el suelo, en este caso pues obviamente estamos haciendo referencia al material particulado, entonces vamos a tener el tipo y forma de la partícula, entonces dependiendo del tamaño tanto de la partícula que va a llegar al suelo como también del tamaño de la porosidad del suelo. ¿Sí? Entonces ambos tamaños pueden afectar allí, porque entre más grande sea la partícula atmosférica, más fácil puede caer por gravedad al suelo. ¿Sí? Entonces hay que tener presente tanto el tamaño de la partícula atmosférica como el tamaño pues, de las porosidades y textura del suelo. También vamos a tener que tener muy presente lo que es el efecto de la humedad, que también obviamente es otro factor también importante para el caso de la movilidad de contaminantes también que provienen del aire. Relación entre las raíces y suelo, porque pues estos también van a permitir con mayor facilidad la movilidad o no de tanto los gases como los contaminantes atmosféricos que luego van a liberar allí diferentes sustancias. Vamos a tener otro mecanismo como es la emisión de gas. Entonces vamos a tener que en la interfase suelo-aire también se va a dar la liberación de diferentes gases. Entonces el suelo puede ser tanto fuente o como sumidero de gases porque pues también absorbe incluso el dióxido de carbono. Entonces dependiendo de los procesos biogeoquímicos, de biodegradación que ocurren allí, entonces se va a dar esta absorción o liberación de gases que están presentes en el suelo. Entonces, esto se puede dar a través de la mineralización de la materia orgánica en el suelo, pues que puede dar lugar a emisiones de gases como lo que es el dióxido de carbono y del metano. Igual también el proceso de descomposición de la materia orgánica también da lugar en el caso, por ejemplo, de metano. ¿Sí? Entonces, acá vemos el ciclo, incluso el ciclo del carbono se ve afectado también por la presencia de contaminantes carbonados, diferentes contaminantes, también se va a generar la afectación del ciclo del carbono. Entonces, el intercambio de calor también en la interfase suelo-aire puede afectar el transporte de contaminantes. ¿Sí? Porque dependiendo la temperatura, la superficie terrestre va a tender a calentarse más y esto va a generar ya sea facilidad para el movimiento convectivo de los contaminantes por diferencia de densidades.
El otro mecanismo de liberación de contaminantes entre la interfase suelo-aire es la emisión de partículas. Entonces, la emisión de partículas tiene todo un proceso, como podemos ver en la imagen, en donde se liberan estas partículas, digamos, partiendo, por ejemplo, de gotículas de vapor. Estas se pueden condensar formando partículas primarias. Posteriormente se genera un proceso de coagulación en donde se van también adhiriendo más partículas pequeñas y se van formando partículas más grandes, ¿sí? Entonces, dependiendo su tamaño, entonces estas pueden caer nuevamente por sedimentación o precipitación, ya sea seca o húmeda, de posición seca o de posición húmeda. ¿Sí? Entonces, a través, digamos, de los mismos procesos que se llevan a cabo, como el mismo efecto de la lluvia, pues vamos a generar incluso lavados, ¿sí? O se va a liberar ese vapor que queda retenido en el agua, formándose también partículas más grandes, contribuyendo a lo que es la nucleación y la formación de partículas de diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, obviamente, este fenómeno, este factor se lleva a cabo dependiendo también el transporte que se lleva a cabo por el viento, la velocidad del viento, los factores meteorológicos, como es, por ejemplo, la precipitación, la radiación solar, dependiendo incluso los cambios de temperatura a lo largo del día, pues se ve afectado el proceso de generación de las partículas, ¿sí? Y pues la cantidad de emisión de estas partículas también, y pues obviamente también dependiendo de la fuente de emisión que tengamos. Vamos a ver que una vez liberadas estas partículas al aire, vamos a tener ya sea el mecanismo de deposición seca o el mecanismo de deposición húmeda. Cuando hablamos de deposición seca, hacemos referencia a cómo las partículas pueden depositarse en la superficie del suelo. En este caso, pues solamente por lo que es el efecto de la gravedad. Entonces vemos acá cómo las partículas pueden caer simplemente por su tamaño. Ya obviamente cuando tenemos de por medio un factor como lo es la lluvia, la precipitación, vamos a tener en cuenta que se puede llegar a dar la precipitación húmeda. Incluso pues a través de esto se puede generar lo que es la lluvia ácida. En la deposición seca entonces se involucran mecanismos como lo es el efecto, por ejemplo, de la gravedad, ¿sí? Entonces las partículas caen por gravedad, como ya previamente lo mencioné, lo que es el proceso de la sedimentación. Entonces las partículas más pesadas tienden a caer con mayor facilidad, y la absorción y captura de contaminantes, porque las partículas van a tender a absorber otros materiales contaminantes. Incluso, por ejemplo, las partículas dentro de su estructura pueden albergar lo que son, por ejemplo, bacterias, por ejemplo, cuarzos, diferentes elementos químicos, sílice, sales. Acá vemos, por ejemplo, partículas de arcilla, las mismas partículas que se arrastran del suelo, que se liberan también, esas micropartículas también van formando parte de ese material particulado. También tenemos, por ejemplo, presencia de metales que posteriormente pueden liberarse de estas y llegar a lo que es el suelo y el agua. Entonces tenemos que la deposición húmeda principalmente se lleva a cabo por el proceso de precipitación. Entonces, esto dando lugar también a lo que conocemos como la lluvia ácida. Entonces, posteriormente llegan y están en contacto con el suelo, y esos contaminantes que están presentes allí pueden interactuar, ya sea absorbiéndose, desorbiéndose, transformándose o infiltrándose a través de los diferentes horizontes del suelo. También tenemos que las partículas se pueden resuspender. Entonces, también a través del mismo proceso de erosión, del transporte por el efecto de la velocidad del viento, se pueden transportar las partículas, y a través de las diferentes fuentes emisoras, y luego pues se puede dar lo que es también el proceso de deposición seca, como vemos en la imagen. Dentro de los parámetros que influyen en la dispersión de contaminantes atmosféricos, ya habíamos mencionado un poco sobre esto, es los parámetros, principalmente los parámetros meteorológicos y los parámetros de la fuente
de la fuente de emisión en sí. Entonces vamos a tener que, en cuanto a la fuente, vamos a tener que las concentraciones son proporcionales a la cantidad de contaminante emitido. Entonces obviamente dependiendo qué tanta cantidad de contaminante se genere en la fuente, pues va a estar también la cantidad de estos en el aire. Entonces normalmente tenemos que estudiar lo que es el tamaño de la partícula, porque dependiendo del tamaño de la partícula, pues puede sedimentar más rápido o no. Entonces hablamos de lo que es el PM10, PM2.5, que son partículas de tamaños menor a 10 micras o menor a 2.5 micras, que es lo que se relaciona normalmente por normativa. Dentro de las variables meteorológicas que pueden afectar la sedimentación de estos contaminantes o su dispersión, entonces tenemos que la velocidad del viento, la dirección del viento también, por supuesto, y los cambios en la temperatura a lo largo del día y a lo largo de las diferentes longitudes desde el suelo hasta la atmósfera. Entonces tenemos que, dependiendo de eso, pues obviamente va a cambiar la concentración de los contaminantes y pues se va a ver afectada su movilidad. Dentro de parámetros meteorológicos, entonces, a partir de la velocidad del viento o cambios en temperatura, se puede generar un movimiento de tipo turbulento que puede dar lugar a aumentos en la velocidad del viento. Recordemos que el intercambio entre corrientes calientes y corrientes frías genera una especie de mezclado que va a generar un aumento en la velocidad del viento. Entonces, vamos a tener que las inversiones térmicas, los cambios térmicos, van en este caso, situaciones en las que la temperatura aumenta con la altura, entonces dificultan el mezclado turbulento. Entonces vamos a tener cambios en la estratificación de los contaminantes y obviamente cambios a lo largo, por ejemplo, también del día, dependiendo pues cómo también se van a movilizar estos. Entonces, dependiendo de los parámetros en la fuente, entonces tenemos que la concentración depende de la cantidad total de gases liberados, así como de su temperatura y velocidad. Entonces, esto está directamente ligado. La velocidad del viento también está directamente relacionada a los cambios de temperatura, cambios de densidad, y por tanto, pues también van a variar estas concentraciones porque se vaya a generar ya sea un flujo de tipo turbulento o un flujo más de tipo laminar. Entonces vamos a tener que si la temperatura es superior a la del aire exterior, los gases estarán sometidos a flotación térmica y la velocidad de liberación produce fuerzas ascensionales dinámicas que pueden pues afectar el movimiento y la dispersión de los diferentes contaminantes. Acá vemos una imagen donde se muestran los diferentes factores que pueden afectar, por supuesto, el movimiento y transporte de los contaminantes atmosféricos. Vemos, por ejemplo, la meteorología. Entonces, entre más nubes haya, pues obviamente esto va a generar como una especie de retención allí de las partículas, dependiendo de la ventilación. Entonces, como es el caso de Medellín, que tenemos una especie como de valle, entonces vamos a tener que las partículas y los contaminantes tienden a quedar retenidos porque no hay una buena recirculación del viento, ¿sí? Vamos a tener que también el cambio, por supuesto, en el clima va a afectar en la movilidad de los contaminantes, la misma topografía como le estaba mencionando en el gráfico, si hay, por ejemplo, montaña por un lado y montaña por el otro, pues esto afecta la dispersión de los contaminantes. También dependiendo de la emisión de contaminantes, ya sea por fuentes fijas o fuentes móviles, entonces también se va a ver influenciada la cantidad y la concentración de los contaminantes presentes. Obviamente dependiendo de la velocidad del viento y la dirección del viento, entonces se van a poder formar diferentes plumas o diferentes tipos de movimiento. Entonces vamos a tener variación vertical de temperatura de un estrato de aire atmosférico con el gradiente vertical adiabático del aire. Entonces dependiendo de esto pues se va a generar más o menos turbulencia. Entonces de hecho la turbulencia es el principal mecanismo responsable del transporte y dispersión de los contaminantes en el aire. Entonces obviamente la transferencia de calor es un factor sumamente importante en la cantidad del movimiento de los contaminantes atmosféricos. Entonces vemos si por ejemplo está saliendo directamente de la fuente el contaminante, entonces se pueden generar movimientos muy turbulentos o al contrario, movimientos un poco más ordenados que van a variar, como mencioné, dependiendo la temperatura, la estratificación térmica y dependiendo la misma velocidad del viento que también se va afectado por los cambios en temperatura. Entonces acá vemos cómo la turbulencia contribuye al movimiento
de los contaminantes. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si hay edificaciones grandes, entonces esto puede también afectar la forma en que el contaminante se mueve, generando incluso la retención de estos. También tenemos la propagación horizontal, que esto se va a deber obviamente al movimiento, cambio térmico debido al movimiento convectivo del aire a raíz de los cambios de temperatura. Entonces el viento transporta los contaminantes produciendo su dispersión y obviamente una mayor velocidad del viento reduce los contaminantes, la concentración de contaminantes porque estos se pueden movilizar con mayor facilidad. Entonces se van a diluir y obviamente va a haber mayor circulación de estos, ¿sí? También vamos a tener, por ejemplo, circulación de brisas marinas. Bueno, ya depende también el lugar en sí donde estemos pues analizando el proceso de contaminación. Normalmente los contaminantes lanzados a la atmósfera se pueden incorporar a la circulación del viento y se produce una acumulación progresiva de contaminantes, incluso dependiendo de la movilidad del viento que haya a nivel mundial, pues estos pueden transportarse largas distancias dependiendo su tamaño. Por ejemplo, en el caso de las partículas, dependiendo de su tamaño, pueden moverse grandes distancias, incluso llegar a lugares donde pues no debería haber ese tipo de partículas, ¿sí? Entonces se van a producir vientos fuertes, por ejemplo, cuando llegan montañas o edificios, estos pues generan efectos aerodinámicos que pueden tener consecuencia en la acumulación de estos contaminantes. Entonces vamos a tener pues que obviamente en la noche y en la tarde, a lo largo del día también pueden haber cambios en la forma en que se dispersan los contaminantes por el mismo cambio de temperatura, humedad, que me había faltado mencionarla previamente, que también puede afectar el transporte de los contaminantes porque esa gotícula de líquido que se liberan también contribuye a la formación de partículas más grandes, ¿sí? O incluso a la adherencia de otro tipo de sustancias. Entonces, a través de los diferentes fenómenos meteorológicos, incluso pueden haber borrascas o ciclones que también pueden afectar el movimiento de las partículas, por ejemplo, las brisas marinas, los vientos generados por valles y montañas que también contribuyen a esa dispersión de contaminantes. Dentro del proceso de dispersión atmosférica, entonces vamos a tener que, digamos, cerca de la fuente de emisión, ya sea por ejemplo por fuentes móviles, entonces vamos a tener una variación de aire a medida que nos alejamos de la superficie del suelo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un área caliente, un área fría, aire más frío y se puede dar lo que conocemos como la inversión térmica. Entonces vamos a tener cambios de temperatura o cambios térmicos a lo largo también del día que pueden afectar el comportamiento de los contaminantes. Entonces, obviamente la temperatura es un factor muy importante. De hecho, cuando se hace el monitoreo y control de este tipo de contaminantes, sobre todo de atmosféricos, entonces uno de los factores que medimos también es la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, las concentraciones de material particulado, ya sea PM2.5, PM2.10, también los diferentes gases, la dirección, la velocidad del viento y bueno, la precipitación, humedad, dentro de esos factores. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo los cambios de temperatura a lo largo del día puede generar la acumulación o el cambio en la dispersión de los contaminantes. Vemos como por ejemplo acá en el ejemplo está para los óxidos de nitrógeno, para el ozono troposférico. Para el ozono. Entonces vemos en sí que en la madrugada, entonces vemos que digamos la capa límite que se forma es un poco más abajo, luego al mediodía por efecto del calor, entonces se tienden a dispersar un poco más y al final de la tarde vemos también cómo estos se movilizan. Entonces vamos a tener que en el día digamos, se calienta directamente respuesta al calentamiento diurno de la superficie y esto genera turbulencia o convección. Entonces esa convección por supuesto aumenta la velocidad del viento y pues se hace que ocurra mayor dispersión. Mientras que en la noche entonces cambia la temperatura y por tanto pues disminuye un poco esta dispersión. Dentro del proceso de dispersión atmosférica, entonces, obviamente, la elevación va a ser un factor muy importante. Entonces, la elevación de la pluma es dependiente de las fuerzas de empuje, cantidad de movimiento vertical y la velocidad media del viento. Entonces, obviamente, esto se ve afectado por los mecanismos de transporte de cantidad de movimiento que veíamos en el primer corte.
Entonces, la velocidad del viento, la turbulencia, entonces va a depender de, por ejemplo, el número de Reynolds que tenga, la velocidad del viento, que puede afectar también la forma en que se lleva a cabo el perfil de velocidad, y este perfil de velocidad afecta la dispersión de los contaminantes. Entonces, la dispersión final de los contaminantes emitidos dependerá del grado de turbulencia y la de estabilidad atmosférica, que también pues se relaciona con los cambios en la temperatura. Dentro de los mecanismos que vamos a tener, entonces, como ya hemos mencionado, en el agua vamos a tener principalmente advección, difusión, dispersión mecánica, disolución y sedimentación. En el caso del aire, entonces vamos a tener evaporación, advección, difusión, dispersión, turbulencia mecánica, que es debida a la misma turbulencia que se genera por la variación en las direcciones del viento, deposición húmeda o deposición seca, que ya habíamos hablado de esto. En el caso del suelo, entonces vamos a tener procesos de infiltración, difusión, dispersión, absorción con B, advección, liciación y torsión. Torsión es un mecanismo relacionado al desorden de las partículas del suelo, entonces es que tan tortuoso es el camino que deben seguir el contaminante para movilizarse en el suelo. Entonces, dependiendo pues ese tamaño de partículas, entonces la trayectoria que va a seguir en el suelo, el contaminante va a ser diferente. Acá tenemos un ejemplo de cómo se pueden interrelacionar los mecanismos a través del aire, agua y suelo. Entonces vamos a ver deposición entre diferentes medios, por ejemplo del aire al suelo, del suelo a través de las diferentes capas por infiltración, y puede llegar incluso a las aguas subterráneas o incluso a las aguas superficiales por efecto de las mismas escorrentías. También tenemos efectos de bioconcentración, biotransformación, tenemos advección o difusión, dispersión en el medio acuoso, suspensión o resuspensión. También vemos el proceso de deposición húmeda o deposición seca, proceso de advección, difusión, dispersión en el aire, y pues también cómo pueden esto llegar al agua y al suelo. Vemos que dentro de los mecanismos que pueden afectar, entonces tenemos los mecanismos de emisión de la sustancia, las características de la sustancia, mecanismo de emisión, mecanismo de infiltración, flujo a través de aguas subterráneas, por ejemplo la dirección del viento, el comportamiento medioambiental, si hay procesos de biotransformación. Entonces también se puede generar la interrelación entre el suelo, el aire, suelo, agua. Entonces, lo que estamos mirando también son ejemplos de destinos de transporte ambiental, de cómo un contaminante es liberado en cierto punto y puede llegar a diferentes destinos ambientales dependiendo de sus características. Entonces, dentro de esos mecanismos o a lo largo de esa trayectoria también puede sufrir procesos de transformación. Entonces, dentro de esos procesos tenemos, por ejemplo, la biodegradación, que es la transformación de estos contaminantes a partir del efecto de diferentes microorganismos, bacterias, hongos, que pueden descomponer la materia orgánica y transformarla en otra sustancia, digamos, un poco menos tóxica. También hay las excepciones y hay casos en los que a través del metabolismo de los microorganismos de ciertas especies en específico pueden generar incluso sustancias con más contaminantes o más tóxicas, como es el caso del mercurio, que pasa a metilmercurio. También vemos procesos de fotólisis que ocurren en presencia de la luz solar, precipitación, procesos de hidrólisis. Principalmente en el caso de la hidrólisis ocurre más que todo en lo que es el aire y el agua, más que todo se da a través de aire y agua, y procesos de biodegradación principalmente en el suelo. Principalmente tenemos procesos de disolución, biodegradación e hidrólisis que también se llevan a cabo en el agua. Pero pues principalmente, para que lo tengan en cuenta, la hidrólisis principalmente se da en aire y en agua, la biodegradación en suelo, la fotólisis en aire.